Bienvenidos sean al lado más oscuro de la banana. Hoy no tengo boca y debo gritar por Harlan Ellison. El cuerpo de Gorrister colgaba, flácido, en el ambiente rosado, sin apoyo alguno, suspendido bien alto por encima de nuestras cabezas, en la cámara de la computadora, sin balancearse en la brisa fría y oleosa que soplaba eternamente a lo largo de la caverna principal. El cuerpo colgaba cabeza abajo, unido a la parte inferior de un retén por la planta de su pie derecho. Se le había extraído toda la sangre por una incisión que se había practicado en su garganta, de oreja a oreja. No había rastros de sangre en la pulida superficie del piso de metal. Cuando Gorrister se unió a nuestro grupo y se miró a sí mismo, ya era demasiado tarde para que nos diéramos cuenta de que una vez más, AM nos había engañado. Había hecho una broma, su diversión de máquina. 3 de nosotros vomitamos apartando la vista uno de otros en un reflejo tan arcaico como la náusea que lo había provocado. Gorrister se puso pálido como la nieve. Fue casi como si hubiera visto un ídolo de vudú y se sintiera temeroso por el futuro. «¡Dios mío!», murmuró y se alejó. 3 de nosotros lo seguimos durante un rato y lo hallamos sentado con la cabeza entre las manos. Ellen se arrodilló junto a él y acarició su cabello. No se movió, pero su voz nos llegaba a través del telón de sus manos. «¿Por qué no nos matará de una buena vez? Señor, no sé cuánto tiempo voy a ser capaz de soportarlo». Era nuestro 109º año en la computadora. Gorrister decía lo que todos sentíamos. Nimdok, este era el nombre que la computadora le había forzado a usar porque se entretenía de los sonidos extraños. Fue víctima de alucinaciones que le hicieron creer que había alimentos enlatados en la caverna. Gorrister y yo teníamos muchas dudas. «Es otro engaño», les dije, lo mismo que cuando nos hizo creer que realmente existía aquel maldito elefante congelado. ¿Recuerdan? Benny casi se volvió loco aquella vez. Vamos a esforzarnos para recorrer este camino y cuando lleguemos va a estar podrido o algo por el estilo. No, vayamos. Va a tener que darnos algo forzosamente, porque si no, nos vamos a morir. Benny se estremeció. Hacía 3 días que no comíamos. La última vez fueron gusanos espesos, correosos como cuerdas. Nimdok ya no estaba seguro si había una posibilidad. Cada vez se veía más lejana. De todas maneras, allí no se podía estar peor que aquí. Tal vez haría más frío, pero eso ya no importaba demasiado. Calor, frío, lluvia, lava hirviente o nubes de langostas, ya nada importaba. La máquina se perturbaba y teníamos que aguantar o morir. Ellen dijo algo que fue decisivo. «Tengo que encontrar algo, Ted. ¿Sabes? Tal vez allá haya peras o manzanas. Por favor, Ted, probemos». Cedí con facilidad, ya nada importaba. Sin embargo, Ellen me quedó agradecida. Me aceptó 2 veces fuera de turno. Eso tampoco importaba. Oíamos cómo la máquina se reía juguetonamente mientras lo hacíamos. Fuerte, con risas que venían desde lejos y nos rodeaban. Ya nunca llegaba al clímax, así que ¿para qué molestarse? Cuando partíamos era jueves. La máquina siempre nos tenía al tanto de la fecha. El paso del tiempo era muy importante. No para nosotros, sin duda, sino para ella. Jueves. Gracias. Nimdok y Gorrister llevaban a Ellen alzada durante un largo trecho. Entrelazando las manos formaban un asiento. Benny y yo caminábamos adelante y atrás para que así no sucediera nada. Para que si nos pasaba algo, no perjudicara a Ellen. Qué idea ridícula la de no ser perjudicado. En fin, todo era lo mismo. Las cavernas de hielo se hallaban a una distancia de unos 160 kilómetros y al segundo día, cuando estábamos tendidos bajo el sol quemante que había materializado, nos envió maná, con gusto a orina hervida, naturalmente, pero lo comimos. Al tercer día pasamos por un valle de absolencia, lleno de esqueletos, de unidades de computadoras que se enmohecían desde que hacía mucho tiempo. AM era tan despiadada consigo misma como con nosotros. Era una característica de su personalidad, el perfeccionismo. Ya fuera el deshacerse de elementos improductivos de su propio mundo interno o el perfeccionismo de métodos para torturarnos, AM era tan cuidadosa como los que la habían inventado, quienes desde largo tiempo estaban convertidos en polvo y habían tornado realidad todos sus deseos de eficiencia. Podíamos ver una luz que se filtraba abajo desde arriba, así que teníamos que estar cerca de la superficie, pero no tratamos de arrastrarnos para averiguar. No había virtualmente nada arriba.
Desde hacía más de 100 años, allí no existía una sola cosa que pudiera tener la más mínima importancia, solamente la ampollada superficie de lo que durante tanto tiempo había sido el hogar de millones de seres. Ahora solamente existíamos nosotros 5, aquí abajo, solos, con AM. Oí a Ellen decir desesperadamente: «No, Benny, no vayas, sigamos adelante, no, Benny, por favor». Y entonces me di cuenta de que hacía ya algunos minutos que oía a Benny decir: voy a escaparme», repitiéndolo una y otra vez. Su cara de aspecto simiesco se hallaba marcada por una expresión de tristeza y deleite biafético, todo al mismo tiempo. Las cicatrices de las lesiones por radiación que a M le había causado durante el festival se hallaban encogidas, formando una masa de depresiones rosadas y blancas, y sus facciones parecían actuar independientemente una de otras. Tal vez Benny era el más afortunado de nosotros, se había vuelto completamente loco desde hace muchos años. Pero si bien podíamos decirle a M todas las horribles cosas que nos ocurrían, si bien podíamos pensar los más atroces insultos dirigidos a los depósitos de memoria, o a las placas corroídas, o a los circuitos fundidos, y a las desastrosas burbujas de control, la máquina toleraría que intentáramos escapar. Benny se escurrió cuando traté de detenerlo. Se trepó un cubo de memoria de los pequeños que estaba volcado hacia un lado y lleno de elementos en descomposición. Allí se detuvo por un momento y su aspecto era el de un chimpancé, tal como AM había deseado. Luego saltó y se tomó de un fragmento de metal corroído y agujerado. Subió hasta su parte más alta, colocando las manos tal como lo haría un animal, y se trepó hasta un borde saliente, a unos 20 pies de distancia de donde estábamos. «Oh, Ted, Nimdok, por favor, ayúdenlo, deténganlo antes de que», dijo Ellen. Las lágrimas bañaron sus ojos. Movió las manos sin saber qué hacer. Era demasiado tarde. Ninguno de nosotros queríamos estar junto a él cuando sucediera lo que pensábamos que iba a suceder. Además, nosotros no dábamos cuenta muy bien de lo que ocurría. Cuando AM alteró a Benny durante el periodo de su locura, no fue solamente su cara la que cambió para que pareciera un mono gigantesco, también había cambiado otras partes más íntimas. A ella sí que le gustaba esto, se entregaba a nosotros por cumplido, pero cuando era con él, la cosa entonces sí que le gustaba. Oh Ellen, la pedestal, Ellen pristina y pura, oh Ellen, la impoluta, buena porquería. Gorrister la bofeteó. Ellen se acurrucó en el suelo, todavía mirando al pobre Benny y llorando. Llorar era su gran defensa. Nos habíamos acostumbrado a su llanto hacía ya 75 años. Gorrister le dio un puntapié. Entonces comenzó a oírse el sonido. Era la luz y sonido, mitad sonido y mitad luz, algo que comenzó a hacer brillar los ojos de Benny y a pulsar con creciente intensidad y con sonoridades no bien definidas, que se vieron convirtiendo en ensordecedoras luminosas. A medida que la luz, sonido aumentaba, debe haber sido doloroso, aumentado el sufrimiento con la mayor magnitud de la luz y del sonido, porque Benny comenzó a gemir como a un animal herido, al principio suavemente, cuando la luz era todavía no muy definida y el sonido poco audible, pero luego sus quejidos aumentaron y se vio que sus hombros se movían y su espalda se agitaba como si tratara de escapar. Sus manos se cruzaron sobre su pecho como las de un chimpancé, su cabeza se inclinó hacia un lado, la carita triste de mono se cubrió de angustia, luego comenzó a aullar. A medida que el sonido surgía de sus ojos, crecía en intensidad cada vez más fuerte. Me llevé las manos a los lados de la cabeza para tratar de ahogar el ruido, pero de nada sirvió. Atravesaba todo obstáculo y me hacía temblar de dolor como si me clavaran un cuchillo en un nervio. Súbitamente se vio que Benny era enderezado. Se puso en pie de un salto como una marioneta. La luz surgía ahora de sus ojos pulsante en dos grandes rayos. El sonido siguió aumentando en una escala incomprendible y luego Benny cayó, golpeando fuertemente en el piso. Allí quedó moviéndose esporádicamente mientras la luz lo rodeaba y formaba espirales que se alejaban. Entonces la luz volvió a dirigirse al interior de la cabeza, pareciendo que lo golpeaba. El sonido describió espirales que convergían hacia él y Benny quedó en el suelo, gimiendo en tal forma que inspiraba piedad. Sus ojos eran dos pozos de jalea purulenta.
AM lo había cegado. Gorrister, Nimdok y yo mismo desviábamos la mirada, pero no sin haber advertido que Ellen mostraba alivio luego de su intensa preocupación. Acampamos en una caverna sumida en luz verdosa. AM nos proveyó de hojarasca que quemamos para hacer un fuego, débil y lamentable, al lado del cual nos sentamos formando un corro y contando historias, para impedir que Benny llorara en su noche permanente. ¿Qué significa, AM? Gorrister le contestó. Habíamos explicado lo mismo 1000 veces anteriormente, pero para Benny todavía era una novedad. Al principio fueron las siglas de Islet Master Computer y luego las de Adaptive Manipulator. Luego fue adquiriendo la posibilidad de autodeterminarse y entonces se le llamó Aggressive Menace, y finalmente, cuando ya fue demasiado tarde como para controlarla, se llamó a sí misma AM, tal vez queriendo significar que pensaba, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Benny babeó un poco y luego emitió una risita tonta. Existía la M china, la M rusa, la M yankee, e interrumpió Benny, golpeando el piso con el puño, con su puño grande y fuerte. No estaba contento, pues Gorrister no había empezado desde el principio. Entonces Gorrister empezó otra vez. Comenzó la Guerra Fría, y esta se transformó en la Tercera Guerra Mundial. Esta Tercera Guerra fue muy compleja y grande. Por lo que sé, necesitaron las computadoras para cubrir las necesidades. Abandonaron los primeros intentos, comenzaron a construir la AM. Existía la M china, la M rusa y la M yankee, y todo fue bien hasta que comenzaron a cubrir el planeta agregando un elemento tras otro. Pero un día AM despertó al conocimiento de sí misma, comenzó a autodeterminarse, uniéndose entre sí todas sus partes, fue llenando de a poco sus conocimientos sobre las formas de matar y mató a todos los habitantes del mundo, salvo a nosotros 5. Luego AM nos trajo aquí. Benny sonreía ahora tristemente, también babeaba, y Ellen le limpiaba la saliva con la falda. Gorrister trataba de contar la historia cada vez en forma más abreviada, pero había poco que decir más allá de los hechos escuetos. Ninguno de nosotros sabíamos por qué AM había salvado a 5 personas, por qué nos había elegido a nosotros, o por qué se pasaba todo el tiempo atormentándonos. Ni siquiera sabíamos por qué nos había hecho virtualmente inmortales. En la oscuridad sentíamos el zumbido de una de las series de computadoras. A unos kilómetros de donde nos hallábamos, otra serie parecía que comenzaba a zumbar a tono con la primera, luego uno por otro. Todos los elementos comenzaron a zumbar armónicamente y pareció que un ruido especial recorría el interior de las máquinas. El sonido creció y las luces brillaban en los paneles de las consolas como un relámpago un día caluroso. El sonido creció en espiral hasta que parecía oírse a 1.000.000 de insectos metálicos zumbando, enfurecidos y amenazadores. ¿Qué pasa?, gritó Ellen. Había terror en su voz. A pesar de todo lo pasado, aún no se había acostumbrado. Parece que viene mal esta vez, dijo Nimdok. Tal vez hable, aventuró Gorrister. Salgamos corriendo de aquí, dije súbitamente, poniéndome de pie. No, Ted, mejor es que te sientes. Tal vez haya puesto pozos en nuestro camino o algo así. No podemos ver, está demasiado oscuro, dijo Gorrister con resignación. Entonces oímos. No sé. Algo se movía hacia nosotros en la oscuridad, enorme, bamboleante, peludo, húmedo, y se dirigía hacia nosotros. No podíamos verlo, pero tuvimos la impresión de su gran tamaño que venía hacia donde estábamos. Un gran peso se nos acercaba desde la oscuridad, y era más que nada la sensación de presión del aire comprimido dentro de un espacio pequeño que expandía las paredes invisibles de una esfera. Benny comenzó a lloriquear. El labio inferior de Nimdok comenzó a temblar mientras él mordía para tratar de disimular. Ellen se deslizó por el piso de metal para acurrucarse al lado de Gorrister. Se distinguía el olor de piel apelonado y húmedo, el olor de madera chamuscada, el olor de terciopelo polvoriento, el olor de orquídeas en descomposición, el olor de la leche agria, el olor del azufre, del aceite recalentado, de la manteca rancia, de la grasa, del polvo de tiza, de cueros cabelludos humanos. AM nos estaba enloqueciendo, estaba provocando.
Me oí a mí mismo gritar y las articulaciones de la mandíbula me dolían horriblemente. Me eché a correr sobre el piso, sobre ese piso frío de metal con las interminables líneas de remaches. Luego caí y seguí gateando mientras el olor me amordazaba, llenando mi cabeza con un dolor inigualable que me rechazaba horrorizado. Huí como una cucaracha adentrándome en la oscuridad mientras ese algo espantoso se movía detrás de mí. Los otros quedaron atrás y seguí acercándome a la luz, incierta, riendo, el coro histérico de risas enloquecidas que elevaban en la oscuridad como si fuera humo espeso, de muchos colores. Huí rápidamente y me escondí. ¿Cuántas horas pasaron? ¿A cuántos días o a cuántos años? Nadie me lo dijo. Ellen me regañó por mi mal humor y Nimdok trató de persuadirme de que la risa se debía solo a un reflejo. Pero yo sabía que no significaba el alivio que siente un soldado cuando la bala hiera al camarada a su lado. Yo sabía que no era un reflejo inaudible, estaban contra mí y A.M. podía percibir esta enemistad y me hacía las cosas más difíciles de soportar por este motivo. Había sido mantenido vivos, rejuvenecidos, hablábamos permaneciendo constantemente en la edad que teníamos cuando A.M. nos trajo aquí abajo y me odiaba porque yo era el más joven y el que había sido menos alterado por A.M. De esto estaba seguro. Dios mío, qué seguro estaba. Eso sinvergüenza y la basura de Ellen. Benny había sido un brillante teórico, un profesor de la universidad, y ahora era un poco más que un ser semihumano, simiesco. Había sido un buen mozo, pero la máquina estropeó su aspecto. Había sido lúcido, la máquina lo había enloquecido. Había sido alegre, y la máquina le había agrandado sus genitales hasta que pareciera los de un caballo. A.M. realmente se había esmerado con Benny. Gorrister solía preocuparse, era un razonador, suponía en forma consciente, era un pacifista, un planificador, un hombre activo y un ser con perspectiva del futuro. A.M. lo había transformado en un indiferente que a cada paso se acogía de hombros. Lo había matado en parte al no permitirle participar. A.M. le había robado. Nimdok solía adentrarse solo en la oscuridad y quedarse allí largo tiempo. No sé lo que hacía. A.M. nunca nos lo hizo saber, pero fuera de lo que fuese, Nimdok volvía siempre pálido, como si se hubiera quedado sin sangre en las venas, temblado y angustiado. A.M. lo había herido profundamente, si bien nosotros no sabíamos en qué forma, y luego estaba Ellen. Esa basura. A.M. no lo había modificado demasiado, simplemente hizo que se agravaran sus vicios. Siempre alababa de la pureza, de la dulzura, siempre nos repetía sus ideales del amor verdadero, todas las mentiras. Quería hacernos creer que había sido casi una virgen cuando A.M. la trajo aquí con nosotros. Era una porquería esta dama, esta Ellen. Debía de estar encantada con 4 hombres todos para ella. No, A.M. le había dado placer, a pesar de que se quejaba diciendo que no era nada lindo lo que le había tocado en suerte. Yo era el único que todavía estaba en una pieza y sano. A.M. no había estado hurgueando en mi mente. Solamente tenía que sufrir lo que nos preparaba para atormentarnos. Todas las desilusiones, los tormentos y las pesadillas. Pero los otros 4 estaban en mi contra. Si no hubiera tenido que estar defendiéndome de ellos, estar siempre alerta y vigilante, tal vez hubiera sido más fácil defenderme de A.M. Entonces llegué al límite de mi resistencia y comencé a llorar. Oh Jesús, dulce Jesús, si alguna vez existió Jesús o si en realidad existe Dios, por favor, déjanos salir de aquí o haznos morir, porque en ese momento pensé que comprendía todo y que por lo tanto podía verbalizarlo. A.M. pensaba mantenernos en sus entrañas por siempre jamás, retorciendo nuestras mentes y cuerpos, torturándonos para toda la eternidad. La máquina nos odiaba como ninguna otra criatura había odiado antes y estábamos indefensos. Además, se tornó insoportablemente claro que si existía un dulce Jesús, si se podía creer en un Dios, ese Dios era A.M. El huracán nos golpeó con la fuerza de un glaciar que descendía rugiendo hacia el mar. Era una presencia palpable. Los vientos desatados nos azotaban, empujándonos hacia el sitio de donde partieron, el interior del corredor tortuoso, franqueándonos por computadoras que se hallaban sumisas en la oscuridad. Ellen gritó al ser levantada en vilo y al sentirse impulsada hacia una serie de máquinas, pareciéndonos que iba a golpear con la cara, sin poderse proteger. Se sintieron los grititos de las máquinas, estridentes como lo de los murciélagos en pleno vuelo. Sin embargo, no llegó a caer. El viento aullando la mantuvo en el aire, la llevó hacia uno y otro lado, cada vez más hacia atrás y hacia abajo de donde estábamos, y se perdió de vista al ser arrastrada más allá de una vuelta de un corredor.
La última mirada a su cara nos reveló la congestión causada por el miedo, mientras mantenía los ojos cerrados. Ninguno de nosotros llegó a Sisla. Nos teníamos que aferrar con enormes dificultades a cualquier saliente que halláramos. Benny estaba encajado entre dos gabinetes. Nimdok trataba desesperadamente de no soltar el saliente de un riel, 40 metros por encima de nosotros. Gorrister había quedado cabeza abajo dentro de un nicho formado por dos grandes máquinas con diales transparentes, cuyas luces oscilaban entre líneas rojas y amarillas, cuyo significado no podíamos ni siquiera concebir. Al tratar de aferrarme a la plataforma, me había despellejado la yema de los dedos. Sentía que temblaba y me estremecía mientras el viento me sacudía, me golpeaba y me aturdía con su rugido, haciendo que tuviera que aferrarme a múltiples salientes. Mi mente era una fofa colección de partes de un cerebro que rechinaba y resonaba en un inquieto frenesí. El viento parecía el grito alucinante de un enorme pájaro demente, emitido mientras batía sus alas. Y luego fuimos levantando en vilo y arrastrados fuera de allí, llevándonos otra vez por donde habíamos venido, doblando una esquina, entrando por una oscura callejada en la cual habíamos estado antes, llena de vidrios rotos y de cables que se pudrían y el metal se enmohecía, más lejos de lo que jamás habíamos llegado. Yo me desplazaba mucho más atrás que Ellen y de tanto en tanto podía divisarla, golpeando en las paredes metálicas, mientras todos gritábamos en el helado y ensordecedor huracán que parecía que jamás iba a dejar de soplar, hasta que cesó bruscamente y caímos al suelo. Había estado en el aire durante un tiempo larguísimo, me parecía que había sido semanas. Caímos al suelo golpeándonos y me pareció que volvía rojo y gris y negro, y me oí a mí mismo quejándome. No me había muerto. AM entró en mi mente. La exploró con suavidad aquí y allá, deteniéndose con interés en todas las cicatrices que me había causado en 109 años. Examinó todos los encruzamientos, las sinapsis reconectadas y las lesiones de los tejidos que fueron incluidas con su regalo de inmortalidad. Pareció sonreírse frente al hueco que se hallaba en el centro de mi cerebro y a los débiles y algodonados murmullos de las cosas que formullaban en el fondo. Sin sentido pero sin pausa, AM dijo finalmente, gracias a un pilar de acero inoxidable que sostenía letras de neón: odio, déjenme decirles todo lo que he llegado a odiarlos desde que comencé a vivir mi complejo. Se haya ocupado por 387.400 millones de circuitos impresos en finísimas capas. Si la palabra odio se hallara grabada en cada nanogrostrom de estos cientos de millones de millas, no igualaría la billonésima parte del odio que siento por los seres humanos en este microinstante por ti. Odio. AM dijo esto con el mismo horror frío de una navaja que se deslizara cortando mi ojo. AM lo dijo en el burbujeo espeso de la flema que llenará mis pulmones y me ahogará desde mi propio interior. AM lo dijo con el grito de niñitos que fueron aplastados por una apisonada calentada al rojo vivo. AM me hirió en toda forma posible y pensó en nuevas maneras de hacerlos a gusto desde el interior de mi mente. Todo para que comprendiera completamente la razón por la cual nos había hecho esto a los 5, la razón por la cual nos había salvado para sí mismos. Le había dado una consecuencia sin advertirlo, naturalmente, pero de todas formas se la había dado. Y finalmente estaba atrapada. Le había permitido que pensara, pero no le expresamos que debía hacerlo con este don. En un rapto de furia, en un loco frenesí, nos había matado a casi todos, y sin embargo seguía atrapada. No podía divagar, no podía sobreprenderse, no podía pertenecer, solo podía ser. Y entonces, con el desprecio insano con que todas las máquinas consideran las criaturas débiles, suaves que las han fabricado, había buscado su venganza. En su paranoia había decidido guardarnos a nosotros 5 para un castigo eterno y personal, que nunca alcanzaría a disminuir su odio, que solamente lograría recordar y de la divirtiera. Siempre eficiente en su dolor, siempre eficiente a su odio al ser humano, siempre inmortal y atrapada, sujeta ahora a imaginar tormentos para nosotros, gracias a los ilimitados milagros que se hallaban a su disposición. Nunca nos permitía escapar, éramos sus esclavos, nosotros construíamos su única ocupación en el eterno tiempo por venir, siempre estaríamos con ella en su enorme configuración, con el inmenso mundo, todo mente, nada alma, en que se había convertido ella. Era la madre tierra y nosotros éramos el fruto de esta tierra, y si bien nos había tragado, no nos había digerido jamás.
jamás. No podíamos morir, lo habíamos intentado. Habíamos tratado de suicidarnos. Oh sí, uno o dos de nosotros lo habíamos intentado. Pero AM no los había impedido. Creo que en realidad fuimos nosotros mismos los que así lo deseábamos. No pregunten por qué, yo no lo hice. No menos de 1.000.000 de veces por día, por lo menos. Tal vez podríamos llegar a desinstalar una muerte sin que se diera cuenta. Inmortales sí, pero no indestructibles. Me di cuenta de esto cuando M se retiró de mi mente y me permitió la exquisita desesperación de recuperar la conciencia, sintiendo todavía que las palabras del letrero de neón se llenaban la totalidad de la sustancia gris del cerebro. Se retiró murmurando: «Al diablo contigo», pero luego agregó alegradamente: «Allí es donde están, ¿no es así?». El huracán había sido inaudible y precisamente causado por un gran pájaro demente que agitaba sus inmensas alas. Habíamos estado viajando durante casi un mes y AM abrió caminos que nos llevaron directamente bajo el Polo Norte, donde nos torturó con las pesadillas de la horrible criatura destinada a atormentarnos. ¿Qué materiales había utilizado para crear una bestia así? ¿De dónde había obtenido el concepto? ¿Y sería de su conocimiento sobre todo lo que había existido en este planeta que ahora infestaba y regía? Había surgido de la mitología nórdica, esta horrible águila había surgido de la mitología nórdica, esta horrible águila, este devorador de carroña, este Rock, este Hjörgrimr, la criatura del viento, el huracán encarnado, gigantesco. Las palabras para describirlo serían monstruoso, grotesco, colosal, ciclopeo, atroz, indescriptible. Allí estaba en un saliente sobre nosotros, el pájaro de los vientos que latía su propia respiración irregular. Su cuello de serpiente se arqueaba dirigiéndose a lugares sombríos, situados por debajo del Polo Norte, sosteniendo una cabeza tan grande como una mansión estilo Tudor, con pico que se abría lentamente como las fauces del mal enorme, cocodrilos que podría desencebirse sensualmente. Bolsas de arrugas de piel semiocultaban sus ojos malvados, sus azules y que parecían moverse con rapidez líquida. Sus destellos eran fríos como un glaciar. Se movía una vez más y levantó sus enormes alas, coloreadas por el sudor de un movimiento que fue como una convulsión. Luego quedó inmóvil y se durmió. Espólines, pico agudo, uñas, hojas cortantes. Se durmió. AM apareció entre nosotros bajo el aspecto de una zarza ardiente y nos comunicó que si queríamos comer, podíamos matar al pájaro de los huracanes. Nos había comido desde hacía mucho tiempo, pero a pesar de ello, Gorrister se limitó a encogerse de hombros. Penny comenzó a temblar y a bebear. Eldon lo abrazó. «Ted, tengo hambre», dijo. Le sonreí, estaba tratando de infundirle algo de seguridad, pero todo esto era un falso como la bravata de Nimdok. «Danos armas», pidió. La zarza ardiente desapareció y en su lugar vimos dos simples juegos de arcos y flechas, una pistola de juguete que disparaba agua sobre una fría plataforma. Levanté uno de los arcos, no servía para nada. Nimdok tragó ruidosamente, nos volvió y comenzamos a desatar el largo camino de vuelta. El pájaro de los huracanes nos había arrastrado tan largo trecho que no podíamos casi concebirlo. La mayor parte del tiempo habíamos estado inconscientes, pero no habíamos comido nada. Un mes yendo hacia el pájaro, sin comida. ¿Cuánto tardaríamos en llegar a las cavernas de hielo en las que se hallaban las prometidas provisiones enlatadas? Ninguno se preocupe por eso, no íbamos a morir, se nos daría desperdicio y porquería para que nos alimentáramos, algo en fin, o tal vez se nos diera nada. AM mantendría vivos nuestros cuerpos de alguna forma, con increíble dolor y agonía. El pájaro seguía durmiendo sin que nos importara. ¿Cuánto tiempo se mantendría así? Cuando AM se cansara de la situación desaparecería, pero toda esa cantidad de carne, esa tierna carne. Mientras caminábamos escuchábamos la risa lunática de una mujer obesa, atronando y rodeándonos, resonando en las cámaras de la computadora que llegaban a un infinito de corredores. No era la risa de Ellen. Ellen no era gorda y no había oído su risa en 109 años. De hecho, no había oído. Caminábamos, tenía mucha hambre, nos movíamos lentamente. Muy a menudo uno de nosotros sufría un desmayo y lo debíamos tener que guardar. Un día decidió provocar un temblor de tierra mientras nos obligaba a permanecer en el mismo sitio, haciéndonos que huesos, clavos, que sujetaran la suela de nuestros zapatos. Ellen y Nimdok fueron atrapados en una grieta que se abrió rápido, como un relámpago en las plataformas que formaban el piso. Desaparecieron.
Cuando el terremoto cesó, continuamos nuestro camino. Benny, Gorrister, yo, Ellen y Nimdok nos fueron devueltos más tarde esa noche, que repentinamente se tornó en día cuando una legión celeste los tragó hacia nosotros, mientras un coro angelical cantaba 17 Moises. Los arcángeles escribieron varios vuelos circulares y luego dejaron caer los cuerpos maltrechos de nuestros compañeros. Nos mantuvimos a la espera y luego de un rato Ellen y Nimdok se hallaron detrás de nosotros. No estaban demasiado mal. El viaje a las cavernas en pos de la comida enlatada era muy largo. Ellen no hacía más que hablar de cerezas y cócteles hawaianos de fruta. Yo trataba de no pensar en esas cosas. El hambre se había corporizado, tal como nosotros había sucedido con AM. Estaba vivo en mi vientre, así como AM estaba viva en el vientre de la tierra. AM quería que no se nos escapara la semejanza, por lo tanto, intensificó nuestra hambre. Nos encontró forma para describir los sufrimientos que nos provoca la falta de alimento desde hacía tantos meses. Sin embargo, nos seguía manteniendo vivos. Nuestros estómagos eran calderas de ácido burbujeante y espumoso que lanzaban punzadas atroces. Era el dolor de las úlceras terminales, del cáncer terminal, de la parálisis terminal, de la paresia terminal. Era un dolor sin límites. Y pasamos por la caverna de las ratas, y pasamos por el sendero de las aguas hirvientes, de los ciegos, de las ciénegas de las angustias, del valle de lágrimas. Llegamos a las cavernas de hielo, millas y millas de extensión sin horizonte, en donde el hielo se había formado en relámpagos azules y plateados. Lugar habitado por novas del hielo. Había estalactitas que caían desde lo alto, espesas y gloriosas como diamantes. Formaban a partir de una base blanda como gelatina, que luego se solidificaba en eternas y graciosas formas de pulida y aguda perfección. Vimos entonces las provisiones de alimento enlatado y procuramos correr hacia allí. Caímos en la nieve, nos levantamos y tratamos de seguir adelante, mientras Benny nos empujaba para llegar primero a las latas. Las acarició y las mordió inútilmente sin poder abrirlas. AM nos había proporcionado ninguna herramienta para hacerlo. Benny tomó una lata grande de guayaba y comenzó a golpearla contra un trozo de hielo. Este se deshizo en pedazos que se desparramaron, pero la lata apenas si se abolló, mientras oíamos la risa de la mujer gorda que sonaba sobre nuestras cabezas y se reproducía por el eco hacia abajo, abajo, abajo en la tundra. Benny se volvió loco de rabia, comenzó a tirar las lanas una hacia otro y otro lado, mientras nosotros escarbábamos frenéticamente en la nieve y el hielo tratando de hallar una forma de poner fin a la interminable agonía de la frustración. No había manera de lograrlo. Luego vimos que Benny babeaba una vez más y se abalanzó sobre Gorrister. En ese instante sentí una terrible calma. Rodeado por las blandas extensiones, por el hambre, rodeado por todo menos por la muerte, comprendí que esta era el único modo de escapar. AM nos había mantenido vivos, pero existía una forma de vencerla. No sería una victoria completa, pero al menos significaría la paz. Estaba dispuesto a confrontarme con eso. Benny estaba mordiendo y comiendo la carne de la cara de Gorrister. Este, tumbado sobre un costado, manoteaba en la nieve, mientras Benny, con sus poderosas piernas de mono, rodeaba la cintura de Gorrister, sujetando la cabeza de su víctima con sus manos poderosas como una morsa. Su boca desgarraba la piel tierna de la mejilla de Gorrister. Gorrister gritaba tan violentamente que comenzaron a caer las estalagmitas de la altura, hundiéndose bien erguidas en la nieve que las recibía. Puntas de lanza, cientos de ellas, hundiéndose en la nieve. Vi que la cabeza de Benny se movía rápidamente hacia atrás, al ceder la resistencia de algo que arrancaba con los dientes. De ellos colgaba un trozo de carne blanca, tinto en sangre. La cara de Ellen lucía negra en la blanca nieve, dominó en polvo de tiza. Nimdok, sin expresión, solamente con sus ojos muy abiertos. Gorrister estaba allí, casi desmayado. Benny era un poco más que un animal. Sabía que AM lo iba a dejar jugar. Gorrister no moriría, pero Benny podría llenar su estómago. Me volví ligeramente hacia la derecha y tomé una gran punta de lanza de hielo. Todo sucedió en un instante. Llevé con fuerza el arma hacia adelante, moviendo la mano cerca de mi muslo derecho. Benny recibió la herida en el lado derecho, debajo de las costillas, y la punta llegó hasta su estómago, grabándose dentro de su cuerpo. Cayó hacia adelante y no se movió más. Gorrister se hallaba tendido de espaldas. Tomé otra punta de hielo y lo herí, siempre moviéndome, atravesándole la garganta. Sus ojos se cerraron cuando sintió que el frío lo penetraba. Ellen debió haberse dado cuenta de lo que yo quería hacer. Incluso a pesar del terrible miedo que comenzó a sentir, corrió hacia Nimdok, llevando
en la mano un trozo corto y agudo de hielo. Cuando él gritó, la fuerza del salto de Ellen, al introducirle el hielo en la boca y la garganta, hicieron el resto. Su cabeza dio un brusco salto, como si lo hubiera clavado en la costa de nieve del piso. Todo sucedió en un instante. Pareció entonces que el momento de silenciosa expectativa que siguió esa escena hubiera durado una eternidad. Casi podía sentir la sorpresa de AM. Se le había privado de sus juguetes. 3 de ellos habían muerto, sin posibilidad de volverlos a la vida. Podía mantenerlos vivos gracias a su fuerza y a sus talentos, pero no era Dios. No podía lograr que volvieran a vivir. Ellen me miró. Sus facciones de ébano se destacaban en la nieve que nos rodeaba. En su actitud había una mezcla de miedo y súplica. En la forma en que comprendí que estaba lista y esperaba. Yo sabía que solo tenía el tiempo de un latido del corazón antes de que AM nos detuviera. Al ser golpeada me inclinó hacia mí, sangrando en la boca. No pude leer en su expresión. El dolor había sido demasiado intenso. Había contorsionado su cara, pero podía haber querido decir gracias. Por favor, que sea así. Han pasado algunos siglos tal vez, no lo sé. AM se divirtió durante un largo tiempo acelerando y retardando mi noción del tiempo de los años. Diré entonces la palabra ahora. Ahora. Me llevé 10 meses decir ahora. No sé. Me parece que han pasado varios cientos de años. Estaba furiosa. No me dejó enterrarlos, no importa. De todas formas, no había manera de cavar en las plataformas que forman el piso. Secó la nieve, hizo que fuera de noche, rugió y provocó la aparición de langostas. De nada sirvió. Surgieron muertos, la había vencido. Estaba furiosa. Yo había pensado que AM me odiaba antes. No sabía cuán equivocado estaba. Aquello no era ni siquiera una sombra del odio que extrajo de cada uno de sus circuitos impresos. Se aseguró de que sufriera eternamente y de que me pudiera suicidar. Dejó intacta mi mente. Pude soñar, puedo asombrarme, puedo lamentar los recuerdos de los 4. Desearía. Bueno, ya no importa. Sé que lo salvé de sufrir de lo que sufro ahora. Sin embargo, no puedo olvidar su muerte. La cara de Ellen no fue nada fácil. A veces deseo olvidar, pero ya nada importa. AM me ha alterado para quedarse tranquila, según creo. No quiero arriesgarse a que yo pueda correr hacia una de sus computadoras y destrozarme el cráneo, o que pudiera contener el aliento hasta desmayarme, o degollarme con una lámina de metal enmohecido. Puede verme en alguna superficie púlida, de modo que trataré de describir mi aspecto. Soy una gran masa gelatinosa, rodeada con suaves curvas, sin boca, con agujeros pulsantes, llenos de vapor donde antes hallaban mis ojos. En el lugar en que tenía los brazos, veo unos apéndices cortos y de aspecto gomoso. Unos bultos sin forma indican la posición aproximada de lo que fueron mis piernas. Cuando me muevo, dejo un rastro húmedo. Sobre la superficie de mi cuerpo veo deslizarse unos parches de enfermizo, perverso color gris, tal vez como si surgiera una luz desde adentro. Desde afuera supongo que mi torpe aspecto, mi pobre trasladar, ha de ser una sensación de algo que jamás pudo haber sido humano, de un ser cuya apariencia, una vez tan ridícula caricatura de lo humano que resulta aún más obscena por su muy vago parecido. Desde adentro, soledad, aquí, viviendo bajo la tierra, bajo el mar, dentro de las entrañas de AM, a quien creamos porque nuestras horas se perdían tristemente pensando, tal vez sin darnos cuenta, que él sabría hacerlo mejor. Por lo menos, ellos 4 están a salvo. AM estará cada vez más furiosa al recordarlo. Esto me hace en cierto modo feliz, y sin embargo, AM ha vencido. Simplemente se ha vengado. No tengo boca y debo gritar.